Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Disculpas por este inicio un poco tarde, pero aquí estamos dando inicio a nuestro último encuentro que tenemos, nuestra tercera sección de encuentros CIPAS de nuestra unidad 1. Hoy daremos ya el cierre de nuestros encuentros pedagógicos CIPAS de nuestra unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez. Como siempre, nuestras secciones a cargo de las tutoras Jamie Lorena Amezquita y Nini Joana Varga, quienes hablan. Recordarles a ustedes que este curso está bajo la dirección de la ingeniera Carolina Castaño. Bueno, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a este encuentro. Como todos nuestros encuentros, siempre nosotros queremos lograr, ¿cierto? Unas metas, en este caso unos objetivos, como ha sido nuestro objetivo general en nuestra unidad, que es pues lograr nosotros desarrollar esos ejercicios completos de nuestra guía 1. Y igualmente nuestro objetivo específico para el día de hoy es desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4, que es problemas de aplicación. Ese ejercicio 4 donde van el resumen prácticamente de todos los ítems que nos piden a solucionar en nuestra tarea número 1. Es decir, que hay que estar muy atentos porque aquí podemos ver todo lo que nos piden en ese ejercicio número 1, ejercicio número 2, el ejercicio número 3. Aquí ya venimos a ejemplificarlos en uno solo. Bueno, como siempre, primero que todo, cuando damos nuestra apertura a estos encuentros, recordarles, estudiantes, que es muy importante que ustedes estén viendo su agenda del curso, es decir, tener ese criterio, ustedes poder decir cuándo se cierra nuestra actividad, pues ya solamente nos quedan 4 días como la traemos aquí a colación. El 25 de septiembre, este domingo, ya se cierra nuestra actividad número 1, nuestra tarea 1. Es decir, que eso en ese momento que nosotros estamos entregando actividades del momento intermedio, ya se va a cerrar esa actividad número 1. Así es que solamente nos quedan 4 días. ¿Cuáles son las recomendaciones que se están haciendo en nuestros foros? Como lo está haciendo la profesora Lorena e igualmente todo tutor de nuestro curso, que por favor ustedes envíen oportunamente sus aportes. Hasta el día de mañana todos los aportes que envíen serán realimentados, pero si usted ya envía sus aportes a partir del viernes, sábado y domingo, que es la última entrega, va a ser muy difícil que su tutor pueda hacer la realimentación oportuna y ya no lo va a lograr, porque es que no solamente tenemos un grupo de 5 como ustedes, cada uno de ustedes ven, sino que son muchos nuestros estudiantes que tenemos a cargo, son muchos los grupos que están conformados por 5 estudiantes. Entonces nos va a quedar muy difícil esa tarea, ¿cierto? De ya nosotros comenzar a realimentar aquellos ejercicios, aportes que envían ustedes ya a partir del viernes, porque estamos nosotros en ese momento, estamos revisando foros, tenemos cantidades de mensajes, porque como siempre nosotros esperamos para lo último, que es lo que siempre le decimos a ustedes, que por favor desde el comienzo ir, pero yo sé que nosotros también tenemos muchas responsabilidades, cada uno de ustedes, entonces eso es entendible, pero la idea es que ustedes también nos entiendan a nosotros, que ya si ustedes envían sus aportes de viernes, sábado y ya el domingo obviamente no van a tener una realimentación, entonces para que lo tengan en cuenta. Para aquellos estudiantes que están en ese momento indicando, profe, ¿y qué pasó? Ya envié mis aportes. Tenernos un poquito de paciencia porque como les he dicho, estamos en ese proceso. Estamos realimentando esos aportes. Entonces, por favor, los que no lo han hecho, hacerlo lo más pronto posible porque ya el viernes es demasiado tarde. Así es que 4 días para ese cierre de actividad. Así es que aún tenemos tiempo de ponernos al tanto en nuestro foro. Recordarles que en esa rúbrica de evaluación también tenemos un ítem muy importante que es la participación. Nos dice que hay que participar mínimo con 4 aportes, que así mismo pues será también su calificación. Bueno, y entrando en materia, pues vamos a ir directamente a lo que cada uno de ustedes están esperando, que es el desarrollo de ese ejercicio 4, problemas de aplicación. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Y qué es lo que hay que entregar? Primero que todo, a cada uno de ustedes, los que escogieron letra A, letra B, letra C, le van a dar a ustedes, ¿cierto? Le dan un ejercicio que es una expresión simbólica de esta manera, donde les van a indicar cuáles son las premisas que tiene y cuál es la conclusión de esa expresión simbólica dada.
está así, que él les ha distribuido. Cuando hablamos de premisas, recordarles a ustedes que son esas proposiciones simples que ya están compuestas, ¿cierto? Que ya están unidas por un conector lógico. Aquí la tenemos, premisa 1, que sería P, entonces Q, premisa 2, no R, entonces no S, premisa 3, P y S, y la conclusión, recordarles a ustedes que aquí estos corchetes nos están indicando que todos ellos tienen una secuencia, ¿cierto? Están enlazados y que de eso nos va a dar la conclusión que sería Q y S, que es lo que nosotros tenemos que también llegar a una demostración que al finalizar nos están solicitando. Bueno, entonces en este orden de ideas, entonces, lo primero que nos piden a nosotros es definir esas proposiciones simples, ¿cierto? Ustedes tienen la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto. También hay que tener en cuenta eso. Ese contexto es un contexto académico, ¿cierto? Entonces, por favor, tenerlo muy en cuenta, que es lo que nos solicitan la guía. Y otra cosa muy importante, en ese momento nosotros estamos haciendo esas realimentaciones en esos aportes. Nosotros decimos muy bien, esa es una proposición simple, pero hay que tener en cuenta también que es bajo ustedes de su autoría, es decir, que no podemos encontrar esas proposiciones simples en un libro, no la vamos a poder encontrar que de pronto sean iguales a otro compañero, a otro trabajo, porque más adelante les voy a decir el por qué. Bueno, al momento de yo definir esas proposiciones simples, entonces lo que yo voy a comenzar a ver cuáles son esas proposiciones principales que tengo. En este caso son P, ¿cierto? Son Q, es R, ¿cierto? Y esa es mi proposiciones simples. Entonces, en ese orden de ideas y que nos está indicando, entonces lo que yo vengo a hacer es lo siguiente. Voy a identificar quién es P. Entonces, yo voy a colocar como nuestros ejercicios anteriores en esa segunda sesión que hicimos hace 8 días, hablábamos de Maite, ¿cierto? Un estudiante, una persona que tenemos aquí, que es nuestro sujeto, que es algo principal que debe tener nuestra proposición simple. En este caso, Maite aprueba lógica matemática, es mi primera proposición simple, identificando AP, recordando que esas proposiciones simples se indican con una letra del abecedario minúscula. Q, voy a llamar a Q, que ya está identificada en mi lenguaje simbólico, pues Maite estudia métodos para probar la validez de argumento. R, voy a nombrar a R, dice que Maite estudia teoría de conjuntos también. S, voy a identificar que Maite participa en las actividades del curso. Ya tengo mis proposiciones simples, ¿sí? Es lo principal que me indica, pero como tengo proposiciones simples que también tienen negación, pero son de las mismas proposiciones simples, en este caso me dice no R, pero yo ya tengo a R que dice Maite estudia teoría de conjunto, y como una proposición simple, ¿cierto? Yo tengo que mirar que cumpla con las dos, que puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso voy a negar a esa misma R. No es que voy a hacer otra nueva, sino que voy a negar esa R que ya tenía, que sea Maite estudia en teoría de conjuntos. En este caso, a negar a R, digo Maite no estudia teoría de conjuntos. Luego voy a negar a no S, que me pide mi lenguaje, mi expresión simbólica, no S, ya tengo a S que dice Maite participa en las actividades del curso. Entonces, en este caso, negando a ese, voy a decir que Maite no participa en las actividades del curso. Es decir, que así ya puedo yo concluir que tengo mis proposiciones simples, tanto las que son, ¿cierto? Mis principales y las que están también con la negación. Bueno, ya está nuestro primer ítem solicitado para el desarrollo de ese ejercicio número 4, aplicaciones de nuestra teoría. Bueno, en este caso, vamos a indicar lo que es. En este caso, ya hemos identificado a cada una de ellas, entonces vamos a seguir con nuestro segundo ítem solicitado. En este caso, me dice que debo reemplazar esas variables, en esa expresión simbólica, ¿cierto? Esas proposiciones simples y llevarlas a ese lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? Un lenguaje natural, recuerde que es lo que yo voy a indicar para poder ya tomar, ¿cierto? Ese contexto en el que estamos hablando de cada una de ellas. Lo que voy a hacer ahora es reemplazarlas y tener en cuenta esos conectores, ¿cierto? Que yo tengo ahí en cada uno de ellos, en esa expresión simbólica. Entonces lo que voy a hacer es, ya sé quién es P,
que es Maite aprueba lógica matemática, y Q estudia métodos para probar la validez de argumento, pero tiene un conector lógico muy importante, que es el conector condicional, el sí entonces. Recuerden que yo les indicaba a ustedes que tenía el sí, que era el antecedente, y el entonces, que sería el consecuente. Por ende, se coloca el conector así, el sí antes y el entonces, teniendo en cuenta que ya está ahí completo nuestro conector. Luego viene y dice que y reemplazo ese conector lógico y luego viene Noere. ¿Quién es Noere? Maite no estudia, ¿cierto? No estudia teoría de conjuntos. Y luego Noese no participa en las prácticas del curso, pero también tengo un conector lógico que es condicional. Por ende, va el sí al comienzo y luego va el entonces. Si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Ya estamos en esta parte. Luego viene otro conector que es el y luego dice P. Maite aprueba lógica matemática y, nuestro conector y S, en este caso, participa en las actividades del curso. Ya está todo lo que tenemos, ¿cierto? Cada una de ellas que está dentro del corchete. Y luego viene lo que es la conclusión. Cuando hablamos de la conclusión, sabemos que estamos hablando de ese conector condicional, que también, cuando al momento de hablar de la conclusión, lo anunciamos como por lo tanto, ¿cierto? Entonces, en este caso, por lo tanto, ¿cierto? Q, ¿quién es? Q estudia, Maite estudia métodos para probar validez de argumentos, ¿cierto? Y que nuestro conector lógico nos dice que S participa, ¿cierto?, en las actividades del curso. Es decir, que yo aquí ya tengo el reemplazo, ¿cierto? Ya he construido mi lenguaje natural por medio de esas proposiciones simples que tenía y ya enlazándolas con nuestros conectores lógicos, pero ya en la parte del lenguaje natural. Eso es el segundo ítem solicitado para el desarrollo de este ejercicio número 4. Así es de fácil. Hasta ahí, que es lo que nos indicaba tanto en ese ejercicio número 1, el número 2 y el número 3 que estaban en ellos, esos ítems también solicitados. Luego viene en el ítem número 3, nos dice que hay que generar una tabla de verdad a través del simulador UNA. ¿Sí? Recuerden que yo les decía a ustedes en los encuentros pasados que ustedes van a hacer anexo número 2, que están junto a la guía de actividades, ¿sí? Y van a buscar lo del simulador Lógica UNA, que es lo que está en ese anexo número 2, ¿sí? Ubicado en ese entorno de aprendizaje. En esa carpeta ustedes van a poder encontrar, ¿sí? Ese es el entorno de aprendizaje, y van a encontrar aquí las carpetas. Están el anexo 1, el anexo 2 y la guía de actividades. Van a ingresar al anexo número 2 donde dice simulador lógico UNA. Y como han hecho ustedes en ese ejercicio número 1, que era la construcción de tablas de verdad, tanto manual y generada por el simulador, que es eso que nos están indicando, ustedes lo que van a ir es allá y van a darle clic en ese link de lógica UNAD y automáticamente te va a salir a usted eso, en forma de una calculadora, y van a digitar tal cual como está en la expresión dada. Entonces, lo que nos indica es que yo debo de abrir ese corchete, aquí está, abro corchete, luego paréntesis y luego me dice que P con el conector lógico, entonces Q, aquí están, vuelvo a cerrar paréntesis y luego me dice que debo conectarlo con el conector lógico y luego abro otra vez paréntesis, que aquí están cada uno de ellos, y me dice no eres. Aquí está el símbolo de negación, en este caso, aquí está el símbolo de negación, no eres, entonces no es. Vuelvo a cerrar paréntesis y abro paréntesis de nuevo, P y S. Cierro paréntesis y cierro llave a la vez. Luego, entonces, el conector lógico, entonces, que es por lo tanto, abro paréntesis y coloco a Q, conector lógico y S. Lo que yo voy a indicar a cada uno de ellos me debe quedar tal cual como lo tengo en mi expresión y le voy a dar generar tabla. Al generar tabla, pues automáticamente sale mi tabla de verdad.
generada por el simulador lunar. Como podemos observar en mi columna resultante, me va a dar que todas son verdaderas. En este caso, pues ya sabemos que cuando todas son verdaderas es una tautología. Entonces aquí podemos observar que ya es uno de los 3 ítems solicitados, pero en ese mismo ítem me dice que luego de haber generado esa tabla de verdad por el simulador UNAM, yo lo que voy a comprobar ahora es con mi tabla manual ya construida por mí manualmente, si es que me da los mismos resultados, que tiene que dar el mismo resultado. En este caso, entonces, me voy a generar mi tabla de verdad. Siempre tenemos algo muy importante que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Primero que todo, sacar las proposiciones simples. Recuerde que lo que tengo que sacar primero son mis proposiciones simples. En este caso, P, Q, R y S. ¿Sí? P, Q, R y S, que es lo que tenemos en la expresión simbólica. Tener en cuenta que tenemos dos que están ahí mismos, pero que son con negación, que también debe de ir en nuestras columnas de la tabla de verdad manual. Luego, debo de sacar las premisas. ¿Cuáles son las premisas? Son las que están enlazadas con un conector. En este caso, la premisa 1 es P, entonces Q. Premisa 2, no R, entonces S. Premisa 3, P y S. Y premisa 4, que es la resultante, Q y S. Aquí podemos observar, están. Es lo principal que tenemos que tener ese orden para poder saber cuántas columnas tenemos. Relación entre las premisas, pues en este caso P entonces Q y no R entonces S, que sería una relación que tenemos por el conector lógico. Luego tenemos otra que es P entonces Q y no R entonces no S y P y S, que es todo lo que está dentro del corchete. Y la última, que es toda la expresión dada. Siempre tiene que ir en nuestra última columna resultante, va a ser toda la expresión dada. Podemos observar, tenemos 13 columnas. ¿Y cómo vamos a saber el número de filas? Entonces, como se dijo anteriormente en nuestros encuentros, siempre vamos a utilizar la fórmula exponencial 2 a la n, donde el 2 es la base y siempre va a ser el 2, nunca cambia, y n es el número de cantidades proposiciones simples que tenemos. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? P, Q, R y S. 4. No R y no S no entran. ¿Por qué, profe? Porque es que es la misma R y es la misma S que tenemos aquí en las principales. Solamente que aquí estamos jugando con su negación. Entonces son 4. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 4 veces ese 2, esa base. Entonces aquí podemos observar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Serían 16 filas con 13 columnas. Es así como nosotros debemos de construir nuestra tabla de verdad. ¿Cómo llegamos? Aquí ya la tenemos. Tenemos nosotros nuestras 16 filas, ¿cierto? Y nuestras 13 columnas aquí identificadas con cada uno como anteriormente las sacamos. ¿Listo? Como les indicaba a ustedes en esa construcción de tablas de verdad, siempre a la mano con nuestra tabla de operadores lógicos, siempre, porque es algo importante para poder lograr la construcción de estas tablas. No es que se las aprendan de memoria, sino que las tengan a la mano para que ustedes miren cuáles son las condiciones que hay cuando se presentan, cuando hay veracidad, cuando hay falsedad, cuando ambas son iguales. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En este caso, como son 16 filas, siempre nos indica a nosotros en esa construcción de tablas que la mitad de las filas, de las cantidades que tenga, no importa las cantidades que tenga, siempre la mitad en la primera fila. Ojo, también hay que tener un orden. Siempre empezamos P, Q, R, S, ¿sí? Entonces, el orden que tenemos de ellas, en P en este caso, la mitad va a ser verdadero y la mitad falsa. En este caso son 16 filas, pues serían 8 verdaderas y 8 falsas. Siempre esas son las condiciones para comenzar a construir nuestra tabla. Eso no lo tenemos que sacar de una fórmula ni nada, sino que siempre hay que tener en claro que cuando nosotros comenzamos la construcción de ellas en P, en nuestra primera columna, siempre va a ser la mitad de la cantidad de filas que tenga, va a ser verdadero y su otra mitad va a ser falso. En este caso son 16, por eso se coloca 8 verdaderos y 8 falsos, en ese orden. Luego me dice que en la mitad, en la segunda columna va a ser la mitad de esa primera fila. En este caso, como en la primera fila eran 8 verdaderas, entonces en la segunda va a ser 4 verdaderas,
4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas. Es así el orden que se realiza. En la tercera columna me dice que es la mitad de esa mitad de la segunda. En este caso, como son 4 verdaderas, pues solamente van a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Siempre va a ser la mitad ya de esa segunda columna. Y en la tercera, pues seguimos con ese mismo orden, sería la mitad de esa tercera columna. En este caso, como eran 2 verdaderas, 2 falsas, pues en ese solamente va a quedar una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, hasta terminar las filas indicadas. Ese es el orden que tenemos. Luego viene la negación, pero es negación de no ere. Entonces lo que yo voy a tomar es la columna donde está ere, la columna donde está ere, y lo que voy a hacer es negar los valores que tiene en ere, en este caso para ponerlos en su respectiva negación. Si está verdadero, pues pasa a falso. Si está verdadero, pasa a falso, pero si está a falso, pues pasa a verdadero porque estoy negando lo que me está indicando en esa columna de él. De igual manera sería para no ese. En este caso sería, ¿cierto? Si en ese está verdadero, pues pasaría a falso. Y si está falso, pasaría a verdadero. Así sucesivamente. Siempre va a ser así, negando lo que me está indicando a mí en la columna. Ese, no ese. Verdadero y falso si es al contrario, o falso y verdadero. Estoy negando lo que me está indicando esa columna. Luego viene lo importante. Ya hasta aquí sería de esa manera. Ya de aquí en adelante, cuando ya tenemos nosotros esas premisas, es decir, que ya tenemos esas proposiciones simples unidas con esos conectores lógicos, condicional, bicondicional, ¿cierto? Conjunción. A ellos lo que hay que tenerles claro es que esta tabla es la principal, porque sin ella nosotros no vamos a poder dar respuesta a nuestra tabla de verdad manual. Entonces, lo principal que yo debo de tener en cuenta es que en la siguiente columna me dice P entonces Q. Yo lo que tengo que venir es acá y mirar. Aquí está en mi columna color verde, podemos observar. Y tengo que ver las condiciones que ella me dice, ¿sí? Las condiciones que ella me dice es que solamente sigue, que es falso, solamente es falso cuando la primera, ¿sí? Premisa de ella tiene una veracidad y la segunda tiene una falsedad. En ese caso yo tengo que ubicarme en P entonces Q. P entonces Q, que serían las que tengo aquí señaladas con amarillo. Tengo las dos primeras que son verdaderas. Aquí me dice a mí que cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdaderas. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, sigue siendo verdadera. Y cuando ambas son falsas, sigue siendo verdadera. La única condición que queda con falsedad es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En este caso, lo que yo voy a hacer es identificar dónde están aquellas que me dicen que la primera es verdadera, tiene una veracidad, y la segunda es falsa. Teniendo en cuenta eso, aquí las tengo, las identifico y pues solamente ellas quedan falsas. Las demás van a quedar verdaderas. Y es así como yo reemplazo y opero en esa columna condicional, con ese conector condicional. Luego viene la siguiente. También tiene un conector condicional, pero aquí ya estamos hablando de no S y de no R y no S. Mira, entonces lo que vamos a tener en cuenta aquí nosotros es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta aquí es lo siguiente. En este caso, preciados estudiantes, es el orden. Es importante. Nos indica primero que es no ere. Ubico desde la columna no ere. Desde no ere hacia no este. Con el conector lógico condicional. Ya sabemos las condiciones de él, que solamente hay falsedad cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces lo que yo tengo que mirar es esto. Entonces cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Como podemos observar aquí, no encontramos, sí, aquí encontramos verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Entonces ellas siguen siendo falsas y las demás siguen siendo verdaderas. Aquí podemos identificarlas. Luego venimos en nuestra columna P, I, S, I. ¿Sí? Tenemos ese conector lógico
conjunción, la I. Y vamos aquí en nuestra tabla a ver cuáles son las condiciones de ella. Nos dice que las condiciones de ellas principales para que sigan siendo verdaderas, ¿sí? Es que ambas sean verdaderas. Es la única condición que nos dice. Tengo que tener en cuenta que debe comenzar de P hacia la columna S. Es muy importante esa ubicación, ¿sí? ¿De a dónde comienzo? Desde la columna P hacia S, porque tengo que ver el orden con el conector lógico de conjunción, que en este caso es la I, ver las condiciones que ella me dice, identificar en esas filas cuál de ellas ambas son verdaderas. ¿Para qué? Porque ambas, cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadero. Identificar y ya las demás siguen siendo falsas. ¿Listo? Seguimos con Q y S. Es lo mismo, solamente que ahora lo que vamos a cambiar es que es Q y S. De Q hacia S, con el mismo conector lógico de conjunción y las mismas condiciones. Cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadero y ya lo demás sigue siendo falsas. Identifico, aquí las tenemos. Entonces, ellas son verdaderas y las demás siguen siendo falsas. Ahora vamos con nuestra columna, donde ya comenzamos nosotros esas premisas, ¿cierto? Acá comenzamos nosotros con aquellas que ya tenemos más conectores lógicos, pero vamos a ver los resultados porque ya operamos cada una de esas columnas, como P, entonces Q, y aquí las identificamos, y no R, entonces no S, aquí están. Ya tenemos los resultados de cada una de ellas, cada una de esas premisas. Ahora lo que voy a tener es en cuenta que la voy a unir, ¿cierto? Con ese conector lógico de nuevo, que es la conjunción, la I. Ya sabemos cuáles son esas expectativas de ellas, que solamente cuando ambas son verdaderas, pues sigue siendo verdaderas. Entonces yo voy a identificarlas a ellas y aquí las identificamos, que tenemos bastante, que ambas son verdaderas. Y sigue siendo verdadera, las demás siguen siendo falsas. Luego seguimos, ya tenemos esta columna, ¿cierto? Que es la que indica ya después. Y viene con la siguiente que es P y S. Ya tengo a P y S que está aquí. La identifico a las dos columnas. Pero hay que tener en cuenta la posición en que ellas están, la ubicación. Es decir, que primero voy de esta columna hacia P y S, que es esta columna. Es decir, que voy a tomar primero los valores de aquí hacia acá, porque ese orden tiene que ver mucho en esas condiciones que tenemos aquí. Seguimos con la conjunción. Cuando ambas son falsas, sigue siendo falsas. Cuando ambas son falsas, identifico, ¿cierto? Solamente tenemos esta primera, que ambas son falsas, como podemos observar. Entonces, pues sigue siendo verdadera, ¿cierto? Ambas son verdaderas, sigue siendo verdaderas y las demás siguen siendo falsas. Así nos queda. Y por último, nuestra columna resultante, que nos tiene que dar igual que en esa tabla de verdad generada por el simulador, pues me indica a mí que yo lo que voy a tomar es la siguiente columna, ¿cierto? Que es todo lo que teníamos entre ese corchete, ¿cierto? Ahorita le vamos a aplicar lo que es la unión con la conjunción, ¿cierto? Con esa conjunción que es el condicional, perdón, que es el sí entonces, y hacia la columna Q y S. Recuerden la posición. Empezamos de esta columna, que es lo que está todo dentro del corchete, hacia Q y S. ¿Con cuál conector? Condicional, teniendo en cuenta que las condiciones de él nos dice que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, pues sigue siendo falsa. Pero en este caso podemos observar que la primera es verdadera y la segunda es verdadera, que la primera es falsa y la segunda sigue siendo falsa, que la primera es falsa y la segunda sigue siendo verdadera. Es decir, que en donde tenemos solamente verdaderas es en la primera fila, pero en la segunda es verdadera, es decir, que no hay esa combinación que nos indica. Por lo tanto, decir que todas van a ser verdaderas. Y es así como nosotros llegamos al final de nuestra construcción de la tabla y automáticamente nosotros podemos observar que nos da igual que nuestra tabla generada por el simulador UNAT, ¿cierto? Y podemos observar que ambas nos dieron una tautología. Es eso lo que nos pide a nosotros en ese tercer ítem solicitado para ese desarrollo de nuestro ejercicio número 4.
Y ya para finalizar en nuestro último ítem, lo que nos pide es demostrar por las leyes de inferencia lógica, ¿cierto? La validez de la demostración de ese ejercicio dado, de esa expresión simbólica. Entonces traemos a colación nuestro resumen de reglas de inferencias, que de nuevo les recuerdo que está junto al anexo número 1, allá al pie de la guía de actividades. La última página, el resumen de las reglas. Con ese resumen de reglas ustedes se van a poder guiar y mirar la estructura de cada uno de ellos para ver cuál cumple y cuál nos va a ayudar a llegar a esa demostración que nos piden. ¿Cuál es la demostración a la que tenemos que llegar? Pues a esta conclusión. Nos dan la expresión simbólica, nos dan las premisas, en el cual está 1, 2, 3 premisas, y nos dan la conclusión que es Q y S. A esta conclusión es la que nosotros tenemos que demostrar por medio de quién, de esas leyes de inferencia. Profe, ¿cómo? Que es lo que más de uno está aquí preguntándose, ¿cómo? Si no sé, no puedo, no entiendo qué hay que hacer con ellas. Entonces, lo primero que hay que hacer es que no se las van a aprender de memoria, las van a tener aquí como las tenemos nosotros, a la mano, ¿sí? Ahí al piecito donde ustedes van a desarrollar su ejercicio, si la tienen impresa mejor. Entonces, tenerla en cuenta porque lo que hay que hacer con ellas es jugar. Un juego muy importante es que es identificar cuál tiene esa estructura, cuál cumple para poder decir se puede aplicar y cuál va a ser esa nueva conclusión que voy a sacar o esa nueva premisa en este caso para lograr llegar. Yo puedo tocar las premisas, premisa 1, premisa 2 y premisa 3. A ellas, con ellas yo puedo trabajar y aplicar estas leyes, pero a esa conclusión no puedo aplicar nada. Esa conclusión es la que yo tengo que llegar en esa misma demostración que voy a hacer. ¿Y cómo? Pues de la siguiente manera. Yo reviso cuál de mis premisas se cumple para poder yo utilizar esas reglas de inferencia. En esa premisa número 1 me dice P, entonces Q. En el modus poniendo ponen, así como hacíamos nosotros identificando esas proposiciones, en esas leyes de inferencia, con lo que le dan a usted en ese ejercicio número 2, que era identificar a cuál de esas expresiones daba, se cumplía esas leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces es lo mismo que yo voy a hacer aquí, voy a identificar cuál tiene esa misma estructura. En la premisa 1 dice P, entonces Q. Claro, modus poniendo ponen, tiene con ese conector lógico condicional en la primera premisa, P entonces Q. Muy bien, pero debo de tener otra premisa que esté P para llegar a esa conclusión que va a ser mi nueva premisa. Yo tengo a P, por acá tengo a P solo, no, por ningún lado. Es decir, que no la puedo utilizar, estudiantes, no puedo utilizar esa ley de inferencia para poder yo aplicar y llegar a una nueva premisa, porque de aquí para abajo yo tengo que sacar unas nuevas premisas para llegar a esta conclusión. Es decir, que no puedo. El monstruo yendo Tolen me dice que también es P, entonces Q. Yo tengo con el conector lógico en la primera premisa y en la segunda premisa, muy bien, pero me dice que en la segunda tengo que tener negado al consecuente de la primera. En este caso no la tengo tampoco, porque en la segunda están una nueva premisa que es no eres y una nueva que es no s, que no está dentro de P. Es decir, que tampoco se cumple para modus poniendo ponen. ¿Sí? Para el silogismo hipotético, me dice P, entonces Q. Y luego debo tener otra premisa que diga Q, entonces R. ¿Será que se cumple en premisa 1 y premisa 2? Dice P, entonces Q. Listo, se cumple, pero en premisa 2 me dice no R, entonces no S. Y acá me dice a mí que es Q, entonces R. No está, porque esta Q no está acá, esta no R y no S, son nuevas. Es decir, que tampoco se cumplen. Entonces, eso es lo que tengo que mirar, cada una de ellas, a ver cuál cumple. Y en este caso, ni para premisa 1 ni para premisa 2 se cumple estas leyes de inferencia. Vamos a ver en premisa 3. Dice P y S. ¿Dónde tengo una que tenga ese conector lógico y? Recuerde, conector lógico de la conjunción, la y. Entonces yo busco dónde tiene ese conector lógico de la y, conjunción. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí dice ley de la simplificación. P y Q. Aquí yo tengo P y S. ¿Sí? Las letras no importan, pero tiene esa misma estructura, P y S, muy bien. ¿Qué dice? Que en esa ley de la simplificación, como ella misma lo dice, yo puedo sacar una nueva, ¿sí? Premisa tanto a P como también a Q, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen que, de aquí después de esa conclusión, indicar premisa 4, porque los que nos ven la secuencia.
¿sí? Premisa 4. Entonces, con esto, con la premisa 3, lo que yo voy a hacer es mirar cómo me va a quedar en esa nueva, en esa premisa 3, con esa ley de simplificación, lo que voy a sacar es a P. ¿Por quién? Justifico al frente. Simplificación en premisa 3. Me quedó P, miren. Pero también puedo decir que P5 es S de simplificación en premisa 3, porque la ley me está indicando que yo puedo sacar a P y también puedo sacar a Q. Son nuevas premisas que saqué. ¿Claro hasta ahí? Es decir, que ella me ayuda para comenzar yo a jugar y comenzar a sacar esas nuevas premisas para lograr llegar a Q y S, que es lo que yo debo de llegar a demostrar por medio de ellas. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora sí, yo puedo decir, estudiantes, que en premisa 1 dice P, entonces Q, que estábamos hablando de modus poniendo ponen, que me decía que yo tenía que tener una primera premisa con el conector lógico condicional, que la tenemos, pero tengo que tener una nueva premisa donde esté ese antecedente, que sería P. ¿Será que ahora sí lo tenemos con esas nuevas premisas? Cierto que sí. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo observar que sí. Con modus poniendo ponen, tengo a premisa 1, P entonces Q, P entonces Q, se cumple. Premisa 2P, y me va a quedar como premisa 6, que sería la nueva, pues me va a quedar ¿a quién? A Q, por modus poniendo ponen de premisa 1 y premisa 2, porque yo debo de justificar al frente qué ley de inferencia apliqué y cuáles fueron las premisas con las que yo operé para llegar a esa nueva. ¿Sí? Mire que lo que hay que tener en cuenta son las condiciones que me queda cada estructura, como les he dicho desde el encuentro pasado. Es principal y fundamental tenerlas a la mano para ver esa estructura que tienen y ver si se aplica o no se aplica. ¿Listo? Ya voy en premisa 6 y saqué a Q una nueva premisa, ¿sí? Una nueva proposición que tenemos que es Q. ¿Por medio de quién? De modus poniendo ponen de la premisa 1 y premisa 4. Listo. A mí en la conclusión me están pidiendo que debo de tener a Q y S. Yo ya tengo a Q y yo ya tengo a S sola. Miren, debo de buscar una ley, ¿cierto? Que yo pueda aplicar, ¿cierto? Y decir, ¿será que puedo lograr llegar a esta conclusión? Tiene que tener un conector lógico I, ¿cierto? Tiene que tener un conector lógico I, pero yo tengo una muy importante ley de inferencia que es la adjunción. La misma palabra lo dice, puedo adjuntar, ¿cierto? Enlazar dos proposiciones, dos premisas que yo tenga en este caso separadas y las puedo solamente, ojo, la condición de ellas, solamente las puedo enlazar con ese conector lógico de conjunción que es la I. Y es lo que me están pidiendo a mí en la conclusión. Tengo aquí a premisa 6, que sería Q, que es lo que me solicitan, y tengo aquí en premisa 5 a S, que es lo que me solicitan. ¿Y por medio de quién me dice ella que lo puedo hacer? Por medio de la conjunción. En este caso, yo digo que premisa 7 puedo colocar que es Q y S en el orden que me están indicando. ¿De quién? ¿Qué apliqué? Pues la ley de la adjunción, ¿cierto? En premisa 6 y premisa 5. Profe, ¿por qué de premisa 6 a premisa 5? Porque el orden me están diciendo que es de Q hacia S. Entonces, la premisa Q está en premisa 6 y la premisa S está en premisa 5. Y la justifico indicando que es por la ley de la adjunción, que es la única que me da esa opción, ¿cierto? De adjuntar esas dos premisas con ese conector lógico y listo, llegué a mi demostración. Mire que no toqué a la conclusión, toqué a premisa 1, toqué a premisa 3 y pude sacarlas. Profe, debo de tocar todas las premisas. Si usted en un paso, tomando a una premisa o a dos premisas, llega a esa conclusión solicitada, no es necesario. La idea es ir trabajando con ellas, ¿cierto? Pero lograr llegar a lo que nos están pidiendo. En este caso, pues ya aquí nomás tomando a premisa 3, sacamos dos nuevas premisas y luego utilizamos a la premisa 1 con la nueva premisa que es la premisa 4 y luego ya juntamos con esas dos nuevas premisas que sacamos que fue la 6 y la 5. Ahí ya nos queda. Eso es lo que nos están pidiendo en la demostración por medio de las leyes de inferencia lógica, demostrar esa validez de eso que nos están solicitando, de esa expresión simbólica. ¿Listo, estudiantes? Eso es. Traigo otro ejercicio para aquellos estudiantes que me dicen, profe, pero es que la mía tiene con proposiciones o con premisas con negación. Sí, muy bien, listo, vamos a trabajar con una que tiene negación.
Tengo mi lenguaje simbólico, en este caso ya las tengo ubicada, premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4. Mire, tiene más premisas, pero debo llegar solamente a la conclusión ¿de quién? De Kuhn. Solamente por medio de esas premisas debo llegar a conclusión y por medio de mis leyes de inferencia. ¿Qué hago? Yo saco a premisa 5, sigo el orden, mire, premisa 5. Yo saqué a P. ¿De a dónde saqué a P? Pues yo utilicé lo que fue la simplificación de la premisa 4. Mire, vuelvo otra vez de nuevo, utilizar, si tienen esa gran oportunidad de una vez simplificar, lo pueden hacer de una, porque la ley de la simplificación me dice que yo puedo sacar, que es la que está con el conector lógico IN, ¿cierto? Que es la conjunción, puedo sacar tanto a P como a T. Aquí lo tengo y aquí me dice que puedo sacar a, pero también puedo sacar a B, en este caso a P y a T. Entonces, premisa 5, P, ¿por medio de quién? De simplificación de 4, de la premisa 4. Luego digo que la premisa 6, ¿sí? Me queda Q o R. ¿Por quién? Por modus poniendo ponen. ¿Qué me dice modus poniendo ponen? Modus poniendo ponen me dice que yo debo tener una premisa que tenga un conector lógico condicional, ¿sí? En este caso lo cumple P, entonces Q o R. Mire que esta expresión está toda entre paréntesis, es decir, que eso es una sola expresión en este caso, ella las dos fuera que está del conector. Entonces es válido y se aplica para tenerlo en cuenta. Me dice que yo tengo a P, entonces Q o R, ¿cierto? Pero me dice que yo debo de tener a P, ¿cierto? Y aquí me dice que debo tener ese antecedente en otra premisa. Yo lo tengo, ¿a dónde? En premisa 5 que lo había sacado en la simplificación de 4. Tengo a P, bajo a P, me queda ¿qué? Lo que estaba dentro del paréntesis completo, porque es lo que estaba dentro del paréntesis, Q o R. ¿Listo? Eso es lo que me queda como conclusión, Q o R, y me va a quedar como premisa 6. ¿Por medio de quién? De modus poniendo ponen de premisa 1 y premisa 5. Ya tengo esa nueva premisa. Luego vamos a aplicar premisa 7. ¿Qué hice? Saqué a T. ¿De a dónde? Simplificación de 4. Ya lo había dicho antes, que también lo había podido sacar de una vez, como hice con premisa 5, que saqué a P. Había podido sacar de una vez a T, que era por premisa 4. Aquí está T, ley de la simplificación, que se saca A o se saca B. Listo, pero a mí lo que me están pidiendo es llegar a la conclusión ¿de quién? De Q, solamente de Q, de ninguno más. En este momento no tengo a Q por ningún lado, entonces yo sigo trabajando. Digo, premisa 8 me dice que no ERE. ¿Por qué me quedó no ERE? Porque me dice que por modus poniendo ponen de premisa 3, aquí tengo a T, entonces no ERE. Y modus poniendo ponen aquí al frente, yo tengo la justificación, modus poniendo ponen me dice que A, entonces B. Tiene que tener en la primera premisa el conector lógico condicional. La tiene, premisa 3, T, entonces no ERE. Tiene la condición de condicional, ¿cierto? Me dice que tiene que tener a T para que me quede como nueva premisa a no ERE. ¿Será que T está? Sí, estaba en premisa 7 que la había simplificado en esa premisa 4. Tengo a T. T entonces no ERE. Tengo a T. Me queda como, ¿cierto? Nueva premisa no ERE. Aquí está no ERE. ¿Por quién? Modus poniendo ponen de premisa 3 y premisa 7. Pero vuelvo otra vez, lo que me están pidiendo es la conclusión, en la conclusión, en llegar a demostrar esa ley, esa demostración por leyes de inferencia, esa Q. Entonces, pero yo ya tengo a no ERE. Entonces, la única que tiene, ¿cierto? En este caso a Q, pues es premisa 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Por modus doliendo ponen me dice que A o B tiene que tener el conector lógico de disyunción. Modus tollendo ponen. Entonces, en este caso se cumple para la premisa 6 que les había dicho, Q o R. Me dice que yo voy a negar a B en este caso, ¿cierto? A R, yo tengo negado a R en este caso, mírelo, que lo habíamos hecho en premisa 8, ¿y qué me va a quedar? Q, baja Q. Mire cómo está nuestra ley de modus tollendo ponen A o B, niego a B, me queda A. En este caso, Q o R, niego a R, que tengo negada en premisa 8 y me queda Q. ¿Por quién? Por modus tollendo ponen de premisa 6, premisa 8. Logré llegar a mi conclusión. Dicho, he terminado, no la toqué a ella, pero llegué a demostrar que sí es válido esos argumentos dados y en esa demostración por leyes de inferencia que aplicamos para llegar a la conclusión solicitada.
Eso es lo que hay que hacer con estas leyes de inferencias. Yo sé que de pronto muchos no tienen muy claro, otros de pronto quedaron más confundidos, así es que la invitación es por favor a que si han enviado esos aportes, que tengan muy en cuenta esas realimentaciones que le hacen sus tutores, si no, por favor, mirar esos videos, si no, por favor, nosotros siempre les hemos dicho que le hacemos ese acompañamiento por Skype para hacerles esas asesorías, específicamente que nos digan, mire, profe, no entiendo eso y es por qué, y nosotros muy amablemente los estamos en ese acompañamiento. Bueno, para tener en cuenta, aquí viene un poco ya, teniendo en cuenta que ya el domingo se cierra nuestra actividad. Entonces, ustedes lo que tienen que tener claro, los que ya han presentado todos los aportes, los que ya los presentaron y están esperando esa realimentación, ¿para qué? Para poder ustedes ya ajuntar, ¿cierto? Tener todos esos 4 ejercicios y en un solo documento Word, ¿cierto? Consolidar esos 4 ejercicios. ¿Con qué? Con esa normatividad para que les piden. Recordarles a ustedes que es por el entorno de evaluación, el envío de las tareas. Aquí está entorno de evaluación, ingresan al entorno de evaluación y aquí donde dice evaluaciones intermedias, tarea 1, le dan clic y ahí suben su tarea. Es por este lado donde tienen que ingresar entorno de evaluación, nuestro tercer entorno, y por evaluaciones intermedias, que es la tarea 1. Aquí está la manito con él, ustedes le dan clic ahí y ahí automáticamente ya está para que ustedes puedan adjuntar su trabajo. Trabajo que debe tener portada, introducción del trabajo que van a entregar, ¿sí? No del curso, sino de métodos para probar la validez de argumento, esa introducción, los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, teniendo en cuenta que en el ejercicio 1 ustedes deben de enviar, adjuntar el enlace del video, recordarle que ese enlace del video son 25 puntos muy importantes, entonces tenerlo muy claro que después de que ustedes solucionen su ejercicio 1, en la parte, antes de empezar el ejercicio 2, adjunten ese enlace y listo, tenerlo muy claro. Conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas teniendo en cuenta la normatividad. Entonces, ahí está. Esa puntuación son de 100 puntos, nos vamos por esos 100 puntos. Bueno, y algo muy importante que les quería aclarar, que les había dicho desde el comienzo, cuando yo les decía a ustedes que podían ustedes tomar, ustedes tenían la autonomía de presentar sus proposiciones simples, que era de la autoría de ustedes, que tenían que ser un contexto bajo académico. ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros hacemos las observaciones de sus trabajos y decimos, listo, está muy bien esa proposición simple, la hicieron muy bien, tiene sus sujetos, su predicado, bueno, está muy bien estructurada, pero el problema es que nosotros en esa tarea, específicamente en esa tarea, hay una herramienta importante aquí que ustedes al momento de colgar su tarea, ahí les va a salir y él comienza con su proceso. Es una herramienta web que permite realizar revisiones con una función más avanzada donde ella detecta los casos de plagio, es llamada Turnitin. Esta herramienta Turnitin nos va a decir a nosotros cada vez que nosotros descargamos su trabajo ya para calificar, descargamos, me va a decir a mí, tiene un 80% de similitud del trabajo de Pepito Pérez o tiene un 90 tanto porcentaje de similitud del libro de tal parte, porque ahí nos va a salir de a dónde es. En ese momento nosotros revisamos a ustedes, nosotros no somos un libro o no tenemos esa capacidad de decir, bueno, esa proposición simple, eso ya existe en tal parte. Entonces, tienen que tener muy en cuenta. O de pronto lo hacen ustedes en grupo, sus trabajos. Algunos se preguntan, lo digo porque he visto en el grupo que dicen, ¿a quién le tocó la letra A? No, yo también la tengo, listo. Pues yo digo, bueno, se van a ayudar, van a hacer grupitos, muy bien. Pero el problema es que si ponen las mismas proposiciones simples, estudiantes, les va a salir con ese margen de similitud a ustedes, tanto a María como a Juan, como a Pepe, como a Luisa. Y ahí es donde ustedes van a comenzar a sufrir, porque nosotros tenemos que evidenciar esa similitud. Y si pasa más del 80%, pues imagínense. Entonces la idea es que lo tengan muy en cuenta porque es algo que ustedes tienen que haber leído muy claramente en la guía de actividades, que ahí lo dice, tienen que ser de autoría de ustedes. Para no tener inconvenientes, revisen sus trabajos, revisen sus aportes para que lo tengan en cuenta en el momento que nosotros vamos a calificar, ahí nos va a salir todo eso. Entonces, tenerlo muy claro, nos quedan solamente ya prácticamente 3 días, 3 días, hoy estamos a jueves, ya viernes, sábado, domingo, a miércoles, mañana jueves, viernes, sábado y ya el domingo se hace entrega de la tarea.
recordarles a ustedes no esperar hasta el último momento, porque comienzan a cargar sus tareas y ya el domingo a partir de mediodía se comienza a congestionar la plataforma de nuestra universidad. Así es que lo ideal es que lo hagan. Si ya en ese momento tienen revisado todos sus aportes, comiencen a consolidar, a hacer esa portada, esa introducción y ver esas pequeñas revisiones por ahí y hacer el envío. Es lo mejor. Listo, estudiantes, eso era todo por el día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Con mucho gusto los escucho. Buenas noches, habla con Maite Rodríguez. Una preguntita, ¿el video también tiene que ir incluido al final? Sí, señora, sí tiene que ir incluido en el trabajo final, es lo principal, es decir, por eso no se pedía tanto al comienzo en los aportes, sino tiene que ir en el trabajo final incluido. Por eso les decía, en el consolidado de los 4 ejercicios, no se les olvide que en el ejercicio 1 tiene que ir el enlace de su video. ¿Listo? Listo, gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta, dudas, inquietudes, estudiantes que tengan de la entrega? Por favor, los escucho. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta acerca del grupo Teams. Lo que pasa es que no puedo ingresar y pues yo siempre asisto pues a las cipas, pero pues nunca puedo llenar el formulario de asistencia ya que aquí no me habilita el chat y en el grupo Teams no sé, no me acepta. Juliana, tienes que revisar. Grupo Team tiene que ingresar con las credenciales de la universidad, de que tenga habilitado usted correo institucional. ¿Listo? Porque como es corporativo, es de la universidad, nosotros lo tenemos, tiene que ser por medio del correo institucional. ¿Listo? Entonces ingresa tu correo y todo a ver si te dejan. ¿Listo? Bueno, señora. Juliana, ¿cuál es su tutora? Juliana, ¿recuerda cuál es su tutora, la profesora Lorena o soy yo, Nini? Bueno, no me escucha. Bueno, entonces, ¿quién tiene por ahí la manito levantada? Miramos a alguien con la mano levantada. José, te escucho. Activa el micrófono y me indica, por favor. José, no te escucho nada. José, activa tu micrófono para escucharle, por favor. Profe Lorena, ¿se encuentra por ahí? Sí, señora, yo creo que José tiene problemas con el micrófono porque hace un momento lo activó, pero no se le escuchaba. No se le escuchó. Mi profe, ya podemos dejar de grabar, ¿no? Sí, ok.